La captura de la provincia de Tarapacá fue un golpe mortal para el Perú. Con la derrota en Tacna y Arica, los peruanos ya habían perdido cualquier esperanza de expulsar a los chilenos de su territorio de manera realista. Entre fines de 1879 y mediados de 1880, el país había perdido todo el remanente de su ejército de tiempo de paz y no tenía los recursos para seguir con la guerra. Claramente, si los peruanos hubiesen pedido la paz a mediados de 1880, particularmente luego de la batalla de Arica, mucho sufrimiento, sangre y recursos se hubiesen salvado tanto en el Perú como en Chile. Sin embargo, el presidente de facto del Perú, Nicolás de Piérola, a quien los chilenos llamaban el Loco de Lima, se empecinaba en resistir. Quizás el peso moral de Grau, Bolognesi y otros, que prefirieron inmolarse a la rendición o quizás su propio deseo de mantenerse en el poder, lo forzaba a seguir resistiendo y con eso trajo al ejército enemigo hasta las mismas puertas de la capital del país, golpeando las puertas. Paradójicamente, a pesar de mantener la ventaja en el campo de batalla, Chile también se enfrentaba a severos problemas. Su población civil exigía, quizás con cierta justificación, la invasión de Lima de modo tal de que la guerra terminase y coronase los esfuerzos del país con una paz draconiana. Ciertamente, para ese momento Chile poseía la ventaja militar. Sus soldados eran veteranos, su Estado Mayor tenía experiencia y tenían fe en su victoria, sabían que sus hombres no retrocedían y eran hábiles en el arte de matar. Sin embargo, conquistar Lima no sería fácil. Tendrían que enfrentarse prácticamente a toda la población masculina de la ciudad y evidentemente, arrinconar a los peruanos en su capital los forzaría a pelear con desesperación. Los chilenos temían que tendrían que arrasar con Lima para lograr la victoria, por eso es que la campaña contra Lima comenzó no con mucho ánimo por parte del Ejecutivo Nacional chileno. Los esfuerzos logísticos que cayeron en los hombros de Chile eran enormes, miles de soldados, animales, armas y recursos tendrían que transportarse desde Valparaíso hasta el campo de batalla en el Perú. Los peruanos quizás razonaban que, enfrentados a tales dilemas, los chilenos buscarían la paz y si es que en efecto llegasen a atacar el Perú tendría una oportunidad de atestar un último golpe decisivo contra las fuerzas chilenas en terreno preparado y fortificado. Por eso la campaña por Lima probaría ser crucial para ambos bandos. Durante el periodo en que las fuerzas chilenas se preparaban, el almirante Lynch llevó a cabo varias expediciones de castigo. La idea de estas era poner presión sobre los ricos terratenientes peruanos, intimidar a la población civil y aplacar a la población chilena que deseaba acción, además de recolectar recursos para financiar el esfuerzo de guerra continuado. En general, estas expediciones de castigo tuvieron éxito, se destruyó mucha propiedad peruana, se forzó a la población a pagar enormes sumas de dinero y cuando estos no hacían caso, los chilenos simplemente arrasaban con todo a su paso. Durante estas expediciones vino a ocurrir una de las situaciones más curiosas de la guerra. En las haciendas por donde pasaban los chilenos, cientos de trabajadores chinos se sintieron liberados por los enemigos del Perú, por lo que se unieron a ellos como auxiliares y en algunos casos, incluso como expertos soldados antiminas. Para fines de 1880, el gobierno chileno se decidió al fin atacar Lima no con pocas dudas. La ciudad tenía entre 120.000 a 130.000 habitantes. Según William Sadar, un tercio de aquellos podía denominarse como lumpen y el resto eran trabajadores menores, comerciantes y la fracción más pequeña, ricos y gentes de clase media y alta. En general, durante la guerra, la población de la ciudad no tuvo mucha idea de la misma y solo sufrió una subida de precios de algunos bienes. Los primeros síntomas serios de que la guerra se acercaba fueron sentidos en Lima en junio de 1880, cuando las reservas fueron activadas y la población masculina de entre los 16 a los 60 años tuvo que realizar entrenamiento militar entre las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esto se debió a las derrotas y las pérdidas de unidades militares en Tacna y Arica. Un mes después, se creó un nuevo cuerpo de reserva en la capital y se restringió la salida de la ciudad. Durante estos meses de relativa calma, Piérola intentó alzar un ejército de casi 40.000 soldados. Un enviado británico observaba con poca sorpresa que aquel ejército consistía prácticamente en 50% de indios quienes a la primera oportunidad escapaban y un 50% de ciudadanos que apenas sabían marchar, y que degenerarían en una horda sin control al primer choque con los chilenos. Las palabras del británico probaron ser proféticas. No sorprendentemente y a pesar de los esfuerzos de las autoridades, muchos limeños comenzaron a huir. El coronel peruano Pedro José Sevilla se quejaba de que su tropa se estaba escapando al norte. Las autoridades, naturalmente, intentaban forzar a los oficiales a utilizar mano dura. Paz Soldán observaba que toda la nación estaba mirando y que la defensa del país exigía que su honor se mantuviera impoluto. Pero muchos, en privado, aceptaban que la derrota era inevitable. La marcha de soldados que escapaban sin disparar siquiera no eran grandes muestras de patriotismo.
Al final, el coronel Sevilla hizo un compromiso. Antes de retroceder, se enfrentó a un par de patrullas chilenas, matando a 2 hombres y luego se retiró. Su comportamiento, sin duda, estuvo muy lejos de la imagen heroica que exigía Paz Soldán desde el abrigo de la paz. Otros, por el contrario, miraban la marcha al norte del general Baquedano con impasiva calma. Confiaban en que las defensas limeñas resistirían y que las fuerzas chilenas estaban agotadas. Muchos deseaban que los rumores de que los chilenos inflaban sus números y que su invasión era nada más que un espectáculo para lograr la paz fuesen ciertos. Siendo perfectamente justo, Nicolás de Piérola al menos logró alzar levas que aumentaron el número de tropas e independiente de su calidad. Un espíritu de guerra se sentía en la capital a finales de 1880 aunque fuese superficialmente. Supuestamente, los enfermos graves rogaban por armas y los periodistas prometían arrasar a los chilenos, igualando al Perú con Esparta y tratando a estos últimos de cobardes. A pesar de esto, muchos enemigos de Piérola lo acusaron de negligencia y de que mucho más podría haberse hecho para inflar la defensa de la capital. La defensa de Lima consistía en 2 líneas paralelas. La primera estaba localizada en San Juan, cerca de Chorrillos y estaba defendida por 9.500 hombres y formaba una especie de letra W que se inclinaba someramente. El punto fuerte de esta defensa descansaba en el llamado Morro Solar. En caso de que los chilenos lograsen penetrar la línea en San Juan, aún se mantenía una línea defensiva en Miraflores aunque bastante más débil. Mirando los números y la disposición de fuerzas, lo cierto es que los chilenos habrían necesitado un número mucho mayor de tropas, pero como es obvio, las guerras no pueden descomponerse en simples y fríos números. El factor humano es indispensable y el factor humano chileno, en el ámbito militar, era indiscutiblemente superior. No es objetivo de este video explicar las batallas que vinieron. Sin embargo, hay que mencionarlas para mejor entender los eventos que se desencadenaron posteriormente debido a que en parte fueron su detonante. El asalto chileno contra la línea de San Juan se haría de frente, siguiendo la poca imaginativa doctrina Baquedano y una vez encontrado el punto débil, los chilenos enviarían a la reserva y penetrarían la línea peruana. El general Marcos Maturana, quien sospechaba que la caída de Lima era solo un simbolismo, abogaba por otra aproximación. Este deseaba atacar las defensas peruanas por el flanco, para no solo destruirlas sino que para acorralar al ejército peruano completo, evitando que éste huyese y se reagrupara en el altiplano. Vergara veía la inteligencia del plan. Sin embargo, como diría William Seder, el comandante chileno era notoriamente generoso con la sangre ajena y por lo tanto, desechó el plan. El plan de Baquedano era tan simple que bordeaba con lo primitivo y seguía el adagio de que los chilenos ganaban simplemente porque son chilenos. Por esa razón, el asalto sería frontal y los regimientos partieron desde el Valle del Urín hacia el norte el 12 de enero a las 6 de la tarde. Luego de 3 horas de combate feroz y bajo la tosca orden de, entre comillas, agarrar a los cholos, el Esmeralda, el Chillán, el Lautaro, el Curicó y el Victoria capturaron las alturas del Morro Solar. El entusiasmo de los peruanos fue muy corto. Alberto Ulloa, reservista y futuro periodista peruano, observaba que sus compatriotas no fueron capaces de resistir el primer choque contra las unidades veteranas chilenas. El camino a Chorrillos, reportaba, se encontró pronto sembrado de cadáveres peruanos. Lamentablemente, la victoria en San Juan degeneró en el caos de Chorrillos que manchó los laureles de la victoria chilena. Luego de la batalla, Baquedano ofreció el cese de hostilidades a Piérola siempre y cuando se abandonase la línea defensiva de Miraflores y rindiera el puerto del Callao. Las legaciones extranjeras aconsejaban al líder peruano aceptar. A pesar de los buenos oficios, este se negó y lo único que se consiguió fue una tregua temporal que benefició a los chilenos, porque les permitió descansar y trasladar a sus fuerzas más al norte. La batalla de Miraflores, es decir, la segunda fase de la batalla por Lima comenzó el 15 de enero de 1881 al parecer por accidente y con el mismo resultado que el anterior. En vez de ser una lucha en que los peruanos caerían con honor hasta el último hombre, muchos escaparon sin luchar. Ambrosio del Valle, un marino peruano sirviendo en el ejército, aseguraba que muchos de los infantes peruanos arrojaban a la arena las municiones y usaban como excusa su falta para escapar. A pesar de esto, hubo peruanos que lucharon con valor. El padre Salvador Donoso reportaba haber encontrado a un soldado del veterano regimiento Buin empalado por una bayoneta peruana. Al parecer, el soldado chileno en sus últimos segundos de vida le había partido el cráneo al peruano con un hacha. Las bajas peruanas también sirven para afianzar la tesis de que, en efecto, los peruanos se defendieron tenazmente. Según las aproximaciones de un corresponsal chileno, en Chorrillos cayeron 4.000 peruanos muertos y 2.000 prisioneros mientras que 6.000 murieron en Miraflores, 3.000 resultaron capturados y otros 3.000 terminaron heridos.
Según William Satter, los chilenos en Miraflores perdieron 502 muertos y 1.622 heridos. Si esto es cierto, las bajas peruanas fueron enormes, sobre todo comparándolas con las chilenas y entonces, más que cobardía, los peruanos fueron derrotados por su mala preparación. Luego de los trágicos acontecimientos de Chorrillos, la población limeña tenía amplias razones para temer a los ejércitos que se preparaban para marchar contra la ciudad. Muchos civiles buscaron la seguridad de las legaciones extranjeras. Según William Satter, muchas mujeres y niños buscaron refugio en las playas, bajo el amparo de los cañones de navíos europeos. Sin embargo, quiso la ironía que en vez de tener que temer a los ejércitos chilenos, los habitantes de Lima tuvieran que temer con mayor pavor a sus propios compatriotas. El saqueo de Lima en la noche del 15 al 16 de enero es un tema aún tabú en el Perú. Luego de la amarga derrota, ciertos elementos de la ciudadanía peruana se abalanzaron contra su propia capital en un frenesí de fuego y devastación. Los escritores peruanos como Paz Soldán desarrollaron una interesantísima teoría que explica esta debacle y que, naturalmente, espía a los peruanos de toda responsabilidad. El apologista escritor peruano escribe: es un hecho comprobado que de los 3.000 y tantos chinos que tenían los chilenos, como elemento de devastación y espionaje, se desprendió sobre Lima un gran número de estos, en las primeras horas de la noche del 15 después de declarado el triunfo de sus banderas. Esos chinos conocedores de la fortuna de sus compatriotas y de los lugares en que estaban situados sus almacenes, entraron a la ciudad y principiaron a saquear a sus mismos paisanos. A esos mismos chinos se agregaron muchos bribones de distintas nacionalidades que nunca faltan en ninguna localidad. Continúa el peruano. Estos sucesos, tan naturales y comunes en cuantas ciudades han tenido lugar combate y derrotas, sirvió de pretexto a los escritores chilenos para denigrar al pueblo de Lima y exagerar hasta lo imaginario lo que realmente acaeció, para llamarse los salvadores de la ciudad de Lima. Personalmente, creo que el argumento de Paz Soldán es errado. En primer lugar, los chinos que fueron liberados por las expediciones de castigo chilenas siguieron a las tropas de motu propio. Es más, inclusive realizaron una ceremonia del gallo, en la cual le juraron lealtad al ejército chileno. Como resulta obvio, este ánimo de ayudar a Chile no venía del delgado aire, venía de los legítimos deseos de los chinos de saciar su sed de venganza frente a sus martirizadores. Evidentemente, si los chilenos hubiesen enviado a los chinos en una misión de devastación, el blanco habría sido el enemigo común, los peruanos y no los mismos chinos, que nada tenían que ver en la guerra. Estos ciudadanos del Celeste Imperio eran mirados con el más repulsivo desdén. Paz Soldán, contemporáneo de estos años, tilda a los chinos de raza abyecta y degradada. Por lo tanto, la idea de que los chinos que auxiliaban a los chilenos realizaron el saqueo a sus propios compatriotas es un argumento absurdo. Los chinos que actuaron en la destrucción de las haciendas peruanas al alero de las fuerzas chilenas durante las expediciones de castigo, lo hicieron impulsados por el ánimo de vengarse, no por el ánimo de enriquecerse, e igual comportamiento hubiese sido el esperado en Lima. Otro tema que llama la atención en la descripción de Soldán es que evita referirse a los peruanos. Simplemente habla de bribones de distintas nacionalidades. Tampoco menciona la carta que el alcalde Rufino Torrico le envió al general Baquedano, porque la literalidad de sus palabras no deja lugar a dudas. Esta carta la revisaremos pronto. Soldán da vuelta a la actuación de Torrico e indica que con su acción salvó a Lima de la destrucción que le propinarían los chilenos, puesto que estos, de naturaleza cobarde, tendrían miedo de las potencias extranjeras. Nuevamente, al realizar este argumento, no menciona el contenido de la carta del edil peruano. El chileno Gonzalo Bulnes, por su parte, le entrega la responsabilidad completamente a los dispersos de Chorrillos y Miraflores. Es decir, el autor indica que los desmanes y otras tropelías fueron cometidos enteramente por las fuerzas peruanas derrotadas. Indica este: la ciudad se mantuvo relativamente tranquila hasta el 15, sea porque aún existía una autoridad o porque abrigaban el resultado del segundo combate. Cuando las líneas de Miraflores fueron forzadas y la autoridad nacional se puso en fuga, todo resto de disciplina desapareció. Las tiendas fueron saqueadas, las puertas de las casas forzadas. Los soldados se batían a cuchilladas y a balazos disputándose los objetos robados. Los transeúntes eran asaltados y la ciudad se cubrió de heridos y muertos. El anti-chileno autor argentino Dámaso Uriburu concuerda con el autor chileno e indica: mientras las negociaciones se desarrollaban en el campamento chileno, los dispersos del día anterior, en unión al Bajo Pueblo, se apoderaron de Lima y se entregaron a todos los horrores de la comuna. Durante el día 16, la ciudad se mantuvo bajo el terror, que aumentó con la llegada de la noche en que el desorden producía matanzas en las calles, el tiroteo por todas partes, el saqueo de establecimientos de comestibles y bebidas de los súbditos chinos.
En este pasaje, el argentino se refiere a las negociaciones que tuvieron lugar entre Baquedano y el alcalde de Lima junto con las legaciones extranjeras, justo después de la batalla de Miraflores en que se declaró la capital como ciudad abierta. Como queda claro, cuando el argentino se refiere a los dispersos del día anterior se refiere a las fuerzas peruanas derrotadas. El argentino también hace un símil con la Comuna de París, periodo insurreccional que siguió a la invasión alemana durante la Guerra Franco-Prusiana durante 1871. Es decir, indirectamente acepta que la insurrección, o desmanes, o como quiera llamársele, tuvo una génesis enteramente nacional. Clemens Markham, autor británico que a lo largo de su libro muestra una animadversión contra Chile de manera inequívoca, indica que durante la noche, las clases peligrosas se desataron, el barrio chino fue destruido y si los extranjeros no hubiesen formado eficientemente un cuerpo de voluntarios, todo el lugar podría haber sido saqueado. El 17, el general chileno tomó posesión de Lima, estableciéndose en el palacio. El autor inglés también acepta que la víctima principal de esta violencia fue el chino de Lima y que fue propinada por la tropa derrotada. Quizás la prueba más fehaciente e indesmentible es la carta evacuada por el alcalde don Rufino Torrico al comandante Baquedano y que Paz Soldán fue cuidadoso de no mencionar. Fechada el 17 de enero de 1881 dice: Al señor general en jefe. A mi llegada ayer a esta capital, encontré que gran parte de las tropas se habían disuelto y que había un gran número de dispersos que conservaban sus armas, las que no había sido posible recoger. La Guardia Urbana no estaba organizada todavía y no se ha organizado ni armado hasta este momento. La consecuencia, pues, ha sido que en la noche los soldados desmoralizados y armados han atacado las propiedades y vidas de gran número de ciudadanos, causando pérdidas sensibles con motivo de los incendios y robos consumados. En estas condiciones, creo de mi deber hacerlo presente a vuestra excelencia para que, apreciando la situación, se digne disponer lo que juzgue conveniente. He tenido el honor de hacer presente al honorable cuerpo diplomático esto mismo y ha sido de opinión que lo comunique a vuestra excelencia como lo verifico. Con la expresión de la más alta consideración, me suscribo su atento y seguro servidor. R. Torrico al señor general en jefe del ejército chileno. En conclusión podemos decir que el saqueo de Lima, atendido a todos los antecedentes históricos, fue un hecho que ocurrió de manera irrefutable. Podemos tener claro también que fue realizado enteramente por la población peruana. La composición étnica de esta horda la describe Harry Chensman. Según la norteamericana, la mayoría de los atacantes contra los chinos eran negros e indígenas que veían al ciudadano chino desde antes de la guerra como una amenaza para acceder a oportunidades laborales en las haciendas y en trabajos menores. Cuando la guerra con Chile comenzó, y los chinos, entendiblemente, ayudaron al invasor, tuvieron estos la excusa perfecta para ejercer violencia extrema contra este grupo humano. Además de ser una amenaza, eran espías y agentes del enemigo. A pesar de que los negros e indígenas no tuvieran una noción en extremo sólida de la nación peruana a la que pertenecían, y menos una lealtad resoluta, entendían que el chino era su enemigo natural y también eran enemigos del suelo fragmentado en el que habitaban, por eso es que les fue tan fácil atacarles. Los peruanos blancos o mestizos también vieron a los chinos como el enemigo y quintacolumnistas, sobre todo luego de enterarse de que se habían unido a los chilenos durante las expediciones de venganza. Por lo tanto, luego de la derrota en manos de los chilenos, un ataque contra ellos sería un ataque, al menos indirecto, contra el enemigo que amenazaba su capital. Para los limeños de la época, el prospecto de ver a un ejército chileno entrar a Lima debe haber sido en extremo humillante. Muchos autores peruanos comprenden que la derrota frente a Chile fue uno de los acontecimientos más traumantes de la historia del Perú. Vivirlo en carne propia debe de haber sido un catalizador en extremo fuerte para dejar de lado los estándares morales que toda sociedad necesita. El nivel de moralidad se relaja y el ser humano vuelve al estado de naturaleza, el pacto social se rompe, sobre todo cuando no hay ninguna autoridad y aquello ocurrió en Lima. Luego surge la interesante pregunta: ¿acaso el ejército chileno salvó a Lima de su destrucción? Creo que la respuesta también se encuentra en la carta del edil de la ciudad de los virreyes. Si se encontró en la necesidad de invocar al general Baquedano, es porque sintió que la situación se salía de control. No solo eso, aquella petición del todo humillante, había sido solicitada también por el cuerpo diplomático extranjero que, viendo los acontecimientos, no vio otra solución que la entrada del ejército chileno, ya que nada podría prevenir una nueva hipotética escalada en la violencia. La Guardia Urbana extranjera que intentó poner orden con cierto éxito, no podría realmente enfrentarse a masas de cientos y quizás miles de desafectados rebeldes y bandoleros peruanos, cualquiera haya sido su composición étnica, y ciertamente, se temía por la seguridad de la llamada, entre comillas, gente decente, es decir, las capas de clase media y alta de la ciudad.
Los únicos que podrían regresar la calma de manera efectiva y permanente a la situación era el ejército chileno, simplemente porque tenía el número, el entrenamiento y el acuerdo de respetar a la población y mantener el control. Después de todo, aquella es una de las labores primarias de los ejércitos de ocupación. Mantener la seguridad puesto que la autoridad civil ha sido abolida o no puede ejercer realistamente sus funciones. Al final, el ejército chileno entró a Lima de modo ordenado y respetuoso, ocupando la ciudad y quizás, salvándola de un holocausto de fuego y violencia autoinfligido e impulsado por la vergüenza y sed de venganza. Por ahora hasta aquí llega el video. Muchas gracias por detenerse en este canal. Saludos cordiales.